Bueno, estamos en abril de 2026 y hay un pánico de compras gigante en el mundo tecnológico en este momento. Totalmente. Un pánico absoluto. Pero, a ver, nadie está haciendo fila ni peleando por el último procesador cuántico o el chip neuronal más avanzado. No, para nada. La verdadera crisis de escasez hoy gira en torno a bloques de metal pesado, bloques llenos de platos magnéticos giratorios. Discos duros. Exacto. O sea, tecnología que hace un par de años muchos consideraban obsoleta o, digamos, en vías de extinción frente al almacenamiento flash. Y hoy se están vendiendo con sobreprecios exorbitantes. Así es. Y si conectamos esto con el panorama general, los números de las fuentes para este análisis profundo muestran un mercado que está, completamente desestabilizado. ¿Qué tan grave es la subida? Para ponerlo en perspectiva, el precio promedio de los discos duros mecánicos de alta capacidad ha subido un 46% desde los últimos meses de 2025. ¡Wow! Eso es muchísimo. Sí, nada más imagínate. Un disco de consumo masivo, como el icónico Seagate Barracuda de 24 terabytes, pasó bruscamente de costar unos $340 a romper la barrera de los $500. ¿Y hay inventario siquiera? Ese es el otro problema. Western Digital, por ejemplo, tuvo que colgar el cartel de agotado para absolutamente toda su capacidad de producción planificada para este año. O sea, estamos en el primer trimestre y ya no tienen discos para el resto del año. Exactamente. Bien, vamos a desempacar esto paso a paso. Porque para entender cómo llegamos a un punto donde una empresa agota su producción anual así de rápido, tenemos que hablar de la inteligencia artificial. El gran devorador de datos, claro. Ajá. Los hiperescaladores, o sea, los gigantes absolutos como Google, Meta y Amazon Web Services, están aspirando cada unidad de alta capacidad que sale de las fábricas. Es que entrenar modelos de lenguaje gigantescos requiere devorar, indexar y almacenar océanos enteros de datos. Y todo eso necesita un hogar físico. Totalmente. Y esa es la paradoja actual. Porque la industria asumía que los discos de estado sólido, los SSD, heredarían la Tierra. Son infinitamente más rápidos. Sí, pero cuando se requiere almacenar petabytes o exabytes de información generada por la IA, la economía de los microchips se vuelve insostenible. O sea, fabricar memoria flash para un exabyte cuesta fortunas. Ya veo. Entonces, la única forma viable de sostener este crecimiento de la inteligencia artificial es exprimir el almacenamiento magnético tradicional hasta sus límites físicos absolutos. Y eso define la misión de nuestra exploración de hoy. Vamos a desentrañar cómo esta tecnología magnética tuvo que reinventarse. Una batalla titánica entre Seagate y Western Digital. Exacto, para romper literalmente las leyes de la física. Pero antes de sumergirnos en láseres y microondas, hay algo que, no sé, resulta súper contradictorio. A ver, dime. Con todo el avance en chips de silicio, depender de un motor mecánico que hace girar platos de metal mientras un bracito robótico lee la información, suena a tecnología de la era de los tocadiscos, ¿no? Sí, claro. Tratando de sobrevivir en plena era de viajes espaciales y de la IA. Es una buena forma de verlo. Pero la resistencia de este formato mecánico se reduce a un solo factor, que es la densidad por centímetro cuadrado, a un costo minúsculo. Ok, el costo manda. Siempre. Pero fíjate que llegar a este punto en 2026 no fue fácil. Ambas empresas se estrellaron contra un muro físico inquebrantable. En la ingeniería, a esto se le conoce como el trilema magnético. Bien, vamos a desempacar esto del trilema, porque el concepto es fascinante. A ver si entiendo. La premisa básica para tener un disco de 30 terabytes en el mismo bloque de metal de siempre es, lógicamente, hacer que los granos magnéticos que guardan los datos sean cada vez más diminutos. Esa es la primera arista del trilema, exactamente. Para aumentar la densidad, los granos magnéticos tienen que achicarse. Ajá. El problema surge con la segunda arista. Al reducir el tamaño físico de estos granos, pierden masa. Tiene sentido. Y al perder masa, surge un fenómeno que se llama inestabilidad superparamagnética. Suena complicado. Cuando decimos inestabilidad, ¿hablamos de que el disco se rompe físicamente o qué pasa? No, no es que se rompa el metal. Es que la información se corrompe por cuenta propia. ¿En serio? ¿Se borra sola? Básicamente sí. A esa escala tan diminuta, el grano tiene tan poca masa que la simple energía térmica del ambiente, o sea, el calor normal de una habitación, es suficiente para voltear su polaridad magnética espontáneamente.
¡Wow! Es como si el viento cambiara la dirección de una veleta. Exacto. Un 1 lógico se convierte en un 0 sin que la computadora haya dado ninguna orden. Los datos se esfuman. Entonces, la solución lógica, pienso yo, para evitar que el calor borre los datos, sería cambiar el material del plato. Hacer que esos granitos magnéticos sean, digamos, más duros, Más resistentes, ¿sí? para que mantengan su polaridad fija, aunque sean microscópicos. Sí. Y eso requiere una aleación con alta anisotropía magnética. Un material súper rígido a nivel magnético. Ok, pero me imagino que ahí entra el tercer problema del trilema. Así es. Si el material es tan increíblemente resistente para asegurar que los datos no se borren, el cabezal de escritura normal ya no tiene la fuerza electromagnética suficiente para alterar el grano cuando si quieres grabar algo nuevo. Para quienes nos escuchan, imaginemos esto con una analogía. Es como intentar escribir toda una novela en un solo grano de arroz. Me gusta. Para que te quepa el texto, necesitas un lápiz de punta microscópica. Pero, al usar un grafito tan fino, la más mínima brisa, que sería el calor ambiental, se lleva el polvo y borra las letras. La inestabilidad térmica, claro. Entonces dices, bueno, voy a grabar las letras tallándolas en la piedra del arroz, usando un material eterno. Ajá. Pero al intentarlo, la punta del lápiz normal se quiebra, porque la superficie ahora es demasiado dura para escribir. A la industria durante casi una década. Una locura. Lo revelador hoy en día es ver cómo Seagate y Western Digital, frente al mismísimo muro físico, eligieron armas diametralmente opuestas para derribarlo. Fue literalmente una elección entre el fuego y la electricidad. Así es. Empezando por el fuego. La apuesta de Seagate, con su plataforma Mosaic 3 Plus y la tecnología HAMR, que significa grabación magnética asistida por calor. Suena salido de ciencia ficción. Es que lo es. La tecnología Hammer ataca la dureza del material usando fuerza bruta termodinámica. Ok. Seagate rediseñó el cabezal de escritura y le integraron un diodo láser nanofotónico. ¿Un láser dentro del disco duro? Sí. Y este láser dispara un haz de luz sobre un punto minúsculo del plato giratorio, que por cierto ya no es de aluminio normal, sino un sustrato de vidrio recubierto con una aleación súper compleja de platino y hierro. Y las fuentes indican que ese láser calienta el punto específico a unos 450 grados Celsius. Imagínate esa temperatura. Es que es lo que iba a decir. ¿Cómo es posible generar casi medio millar de grados dentro de una computadora sin derretir los plásticos que están ahí al lado? El secreto está en el tiempo y en la escala cuántica. El calentamiento ocurre en el transcurso de un nanosegundo Rapidísimo. y en un diámetro de apenas decenas de nanómetros. Al llegar a los 450 grados, la aleación de platino se ablanda magnéticamente solo por esa fracción de segundo. Claro, aprovechan ese momento de debilidad. Exacto. El cabezal aprovecha ese instante exacto para reescribir la polaridad. Y aquí viene la magia. En el instante en que el láser se apaga, el punto se enfría en menos de un nanosegundo. O sea, se congela la información en su lugar. Queda sellada. Este choque térmico instantáneo les permite usar un material extremadamente duro que nunca va a perder datos a temperatura ambiente. Y así logran las densidades increíbles. Más de 3 terabytes por cada plato de vidrio. Seagate apiló 10 de estos platos y alcanzó sin problemas capacidades de 30 y 32 terabytes. Es una coreografía térmica asombrosa. Pero, pasando al otro lado, la estrategia de Western Digital fue completamente distinta. Fueron por otro camino, sé. Su argumento corporativo fue que meter láseres de alta potencia y platos de cristal era carísimo. Y además, presentaba un riesgo enorme de fallas a largo plazo. Sí, prefirieron la cautela mecánica. Así que descartaron el calor por completo y apostaron por las tecnologías EPMR y Optinand. Ahora, mi duda es, si el material sigue siendo duro y no usan fuego para ablandarlo, ¿cómo graban el dato? Buena pregunta. Simplemente le subieron la corriente al cabezal tradicional para tener más fuerza bruta. No, tuvieron que aplicar un nivel de sutileza electromagnética notable. La tecnología EPMR, que es grabación magnética perpendicular mejorada con energía, no intenta derreter absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace? El cabezal inyecta una corriente eléctrica continua directamente en el polo principal de escritura. Esto genera un campo magnético auxiliar súper pequeño.
¿Y ese campo extra escribe el dato? No, no lo escribe. Lo que hace es estabilizar y alinear la señal principal. Reduce lo que los ingenieros llaman ruido de fase. Ah, ok. Esto permite enfocar la energía magnética de forma tan pura, que logran voltear el grano duro sin necesitar una sola gota de calor externo. ¡Wow! Pero eso solo resuelve cómo escribir los datos. Para alcanzar los 32 terabytes de los que hablamos, W tuvo que inventar otra solución de espacio. Y ahí es donde entra OptiNAND. Exactamente. Que, para quienes no conocen el término, es básicamente soldar chips de memoria flash, la misma que usa tu celular, directamente en la placa del disco duro mecánico. Y el uso de esta memoria eNAND es brillante justamente por lo que no hace. ¿A qué te refieres? A que no se usa como una simple caché para los archivos de usuario. La utilizan para descargar de los platos magnéticos gigabytes enteros de puros metadatos. Claro, los mapas del disco. Sí, cada vez que guardas algo, el sistema crea mapas complejos que dicen en qué cilindro, pista y sector está cada pedacito. Históricamente, esos índices gigantes se guardaban en el propio metal giratorio y ocupaban un espacio físico valiosísimo. Es un enfoque de eficiencia administrativa extrema. Tal cual. O sea, mientras Seagate utiliza un soplete cuántico de precisión para poder escribir con letra más pequeña en las hojas del libro, Ajá. Western Digital simplemente decidió arrancar las páginas del índice y ponerlas en una libreta electrónica separada. Liberando un montón de espacio. Claro, y además tengo entendido que metieron diseños súper apretados de 11 platos y optimizaron el software con algo llamado Ultra SMR. Sí, exprimieron cada milímetro. Pero, analizando el costo de oportunidad, las fuentes mencionan que Seagate pasó unos 25 años en laboratorios desarrollando la tecnología láser ham. 25 años, sí. Uno se pregunta si valió la pena tanta complejidad frente a la solución más pragmática de Western Digital de inyectar corriente. Es un debate profundo en la industria. La ruta pragmática de Western Digital les permitió escalar a corto plazo sin tener que cambiar todas sus fábricas. Claro, mantuvieron el aluminio. Exacto. Sin embargo, la hoja de ruta de EPMR tiene un límite físico que ya se ve en el horizonte. En cambio, el láser de Seagate, a pesar de lo caro que fue desarrollarlo, tiene un techo de densidad tan alto que promete sostener la evolución por toda la próxima década. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, Porque todo este debate teórico de nanosegundos y metadatos, pues no existe en el vacío limpio de un laboratorio. Estas unidades van a batallar en las trincheras de los centros de datos masivos. lugares extremos. Instalaciones del tamaño de estadios de fútbol, donde miles de discos operan bajo exigencias brutales. Hablamos de transferir más de 550 terabytes al año sin apagarse un solo segundo. Es un castigo físico constante para el hardware. Y en este entorno chocan los Seagate Exos contra las series Gold de Western Digital. Y fíjate que en ese ecosistema hiperescalar, los factores de supervivencia cambian. La línea Exos de Seagate brilla por su capacidad bruta, pero su verdadero valor en estos racks masivos son sus sensores ambientales. ¿Sensores para qué específicamente? Sensores de vibración rotacional. Imagínate tener 100 discos mecánicos girando al mismo tiempo en una caja de metal. Debe temblar muchísimo. Se genera una resonancia destructiva, una vibración constante que puede desalinear esos cabezales microscópicos. Los algoritmos de Seagate detectan esta turbulencia y ajustan los bracitos en tiempo real para no perder la precisión. Esa adaptación mecánica es vital. Pero revisando la documentación de la línea Gold de Western Digital, resalta otra característica. Una enfocada en la pesadilla de cualquier administrador de servidores. ¿Los cortes de energía? Exacto, la pérdida repentina de luz. Entiendo que en las bases de datos siempre ha existido un dilema paralizante, con la memoria caché. Sí, es el clásico dilema del riesgo contra el rendimiento. Ajá. La caché permite que el disco reciba información rapidísimo y la guarde temporalmente en circuitos volátiles antes de pasarla al metal lento. Si la caché está prendida, el servidor vuela. Pero si se corta la luz, Si hay un apagón, todos los datos atrapados en esa memoria se evaporan al instante. Y si el administrador apaga la caché por seguridad, el rendimiento se cae en picada. y para evitar ese colapso, WD introdujo la tecnología Armor Cache. Una genialidad. Y la forma en la que funciona es de física clásica pura. O sea, no usan baterías internas que se degradan ni supercondensadores caros.
Cuando hay un apagón, la placa detecta la caída de voltaje y transforma el motor del disco en un generador de emergencia. Sí, usan la inercia de los propios platos. Es increíble. Como el eje está girando a 7.200 revoluciones por minuto, tiene muchísima energía cinética. A través de un efecto llamado fuerza contraelectromotriz, el circuito extrae electricidad de ese motor que sigue rodando por inercia. Logran cosechar energía de la nada. La suficiente para mantener vivos los chips por unos milisegundos clave. Y en ese tiempo vuelcan toda la información de la caché hacia la memoria flash Optinand, antes de que el disco se detenga por completo. Usar la propia rotación para rescatar los datos. Es el equivalente a un auto que se queda sin gasolina en la autopista, pero usa el movimiento de las ruedas girando sobre el asfalto para alimentar el sistema eléctrico y mandar un SOS antes de frenar. Exactamente. Es una capa de seguridad física súper elegante. Y es el pilar de la confianza para sistemas financieros que no pueden perder ni un solo byte. Definitivamente. Pero esto nos lleva a preguntarnos qué ocurre cuando esta misma tecnología súper avanzada baja al entorno doméstico, a las casas o pequeñas oficinas que arman sus propios servidores NAS. Ah, ahí la historia es muy distinta. Sí, porque ahí no hay presupuestos millonarios. Y es en este sector donde la innovación chocó con una fuerte controversia de transparencia corporativa. Lo fascinante aquí es cómo una decisión de ingeniería generó tanto drama. Todo giró en torno a la tecnología SMR o grabación magnética escalonada. Explícanos un poco de qué va. Claro, buscando aumentar la capacidad, los ingenieros se dieron cuenta de que la pista que deja el cabezal al escribir es más ancha que la pista que se necesita para leer. Ok. Entonces, en lugar de poner las pistas una al lado de la otra, la tecnología SMR las superpone parcialmente, como las tejas de arcilla en el techo de una casa. A nivel de diseño, pues tiene sentido. Caben más pistas en el mismo espacio. Sí, metes muchos más gigabytes sin gastar más material. Pero esta estructura de tejas tiene una desventaja severa. ¿Qué pasa si quiero cambiar un dato? Ahí está el problema. Si quieres reescribir un dato que está en medio del techo, el disco no puede sacar esa teja individual, porque destruiría la información de la teja que está encima. Claro, se pisan unas a otras. Exacto. El sistema tiene que leer y respaldar todo un bloque masivo de pistas, reescribir el dato que querías y luego volver a colocar todas las tejas en su lugar. Y el impacto de ese malabarismo es devastador en una crisis. Las fuentes señalan que hace unos años, Western Digital empezó a incluir esta tecnología SMR de forma silenciosa en sus discos red básicos, que son justo para servidores de casa. Un error de comunicación grave. Y cuando un disco falla en uno de estos arreglos NAS, el servidor tiene que reconstruir la información basándose en la redundancia. En un disco normal, esta reconstrucción tardaba unas 17 horas. Un tiempo razonable. Pero con los discos SMR, la reconstrucción tardaba hasta 9 días ininterrumpidos. ¿9 días forzando los discos al máximo? 9 días operando con una vulnerabilidad extrema, donde si fallaba otro disco, perdías fotos familiares o años de trabajo. El mercado los castigó fuertemente por esa falta de transparencia. Por suerte, para este 2026, las líneas ya están mucho más claras. Sí, parece que aprendieron. Seagate, por ejemplo, garantizó que su línea Iron Wolf Pro usa grabación convencional, sin pistas superpuestas, e incluye servicios de recuperación de datos en el precio. Y Western Digital también reestructuró todo. Sí, el modelo red básico quedó etiquetado claramente como SMR, solo para archivos fríos. El Red Plus ofrece grabación convencional y el Red Pro es la bestia de alto rendimiento con Optinand. Y las decisiones de compra en casa hoy en día no solo son por rendimiento, sino por el confort ambiental. El ruido, claro. Análisis empíricos en foros muestran que un Iron Wolf a 7200 revoluciones es súper rápido, pero bastante caluroso y ruidoso. Vibra de una forma que se escucha en toda la sala. Y nadie quiere un tractor en su sala de estar. Exacto. En cambio, los WD Red Plus sacrifican un poco de rendimiento crudo a cambio de mantener un perfil súper silencioso, ideal si tienes el servidor junto al televisor. Totalmente. Y hablando de rendimiento puro, esto nos lleva al terreno de los videojuegos, tanto en consolas como en PC. Que uno pensaría que los SSDs ya dominan todo ahí. Y sí, en gran parte sí,
Pero la rivalidad entre estas dos marcas se trasladó intacta al almacenamiento sólido. Así es. De hecho, en pruebas con la consola PS5 usando Hogwarts Legacy, el SSD FireCura de Seagate le ganó consistentemente al WD Black. ¿Por cuánta diferencia? Cargaba el juego casi 10 segundos más rápido gracias a sus controladores dedicados. 10 segundos en una pantalla de carga es una eternidad hoy en día. Y en discos mecánicos para guardar bibliotecas gigantes de juegos, la pelea también es curiosa. WD Black gana en buscar pedacitos pequeños de datos por tener doble procesador. Pero el FireCuda de Seagate domina al transferir archivos gigantes ininterrumpidos. Siempre intercambiando golpes. Pero, volviendo rápido al tema polémico del SMR, es fácil preguntarse algo. Si el rendimiento cae tan drásticamente al reescribir datos, ¿por qué la industria sigue fabricando discos con pistas superpuestas para el consumidor? La respuesta corta es márgenes de ganancia. El dinero. Al final del día, obtener un 20 o 30% extra de capacidad gratis en el mismo metal permite vender discos muy baratos. Esto beneficia al usuario casual que solo quiere guardar películas una vez y dejarlas ahí. Pero castiga a quien no lee la letra pequeña. Exactamente. Quienes arman servidores complejos sufren las consecuencias técnicas. Una advertencia profunda para siempre revisar debajo del capó tecnológico. Ahora, dejando de lado los láseres y los metadatos, hablamos de construir estadios de información de 30 terabytes. Capacidades inmensas. Pero, a ver, de nada sirve tener una biblioteca gigantesca si el bibliotecario camina a un ritmo exacerbadamente lento. Y diste justo en el clavo del gran cuello de botella histórico del almacenamiento magnético. A lo largo de las décadas, los terabytes crecieron exponencialmente. Pero las operaciones por segundo, las IOPs, se quedaron estancadas. Claro. ¿Por qué? Porque sin importar cuántos platos giratorios metas dentro de la caja, siempre hubo un solo brazo robótico encargado de leer y escribir todo. Es una restricción física severa. Entonces, la solución me imagino que fue simplemente multiplicar los brazos. Tal cual. La industria migró a la tecnología de múltiples actuadores. Seagate tiene el sistema Match-2, ¿verdad? Exacto, en su serie Exos. Lo que hicieron fue físicamente partir el brazo robótico por la mitad. Tienen dos actuadores independientes que se mueven autónomamente sobre los mismos platos. O sea, el sistema operativo ve un solo disco de metal, pero piensa que son dos discos lógicos distintos inyectando datos al mismo tiempo. Es una ilusión de software perfecta respaldada por hardware doble. Es como, imagínate ponerle un segundo brazo articulado a un tocadiscos para que lea la primera y la última canción del vinilo exactamente al mismo tiempo. Buena imagen visual. Y con esto logran velocidades de lectura de 524 megabytes por segundo. Velocidades altísimas. Básicamente rivalizan con los primeros SSD SATA, pero al precio ultra económico del metal magnético. Y Western Digital no se queda atrás. Ya tienen una hoja de ruta con arquitecturas de doble pivote planeadas para adopción masiva hacia 2027 o 2028. Prometen no solo duplicar, sino cuadruplicar el rendimiento. Increíble. Entonces, con todo esto, ¿qué significa para la supervivencia de estos discos en el mundo real? Ah, la durabilidad. Porque operar un láser a 450 grados o empaquetar dos bracitos robóticos milimétricos operando a la vez, pues suena fascinante en el laboratorio, pero exige demasiado al metal. Y los datos más transparentes que tenemos para medir esa durabilidad vienen de Backblaze, una compañía de la nube que publica la salud de sus discos sin filtros. Con cientos de miles de unidades trabajando sin descanso. Sí, en sus reportes recientes de 2026, monitoreando más de 344,000 unidades, desmintieron los mitos pesimistas. La tasa de fallo anual promedio se estabilizó en un increíble 1.36%. Es una resistencia súper admirable. Vi que modelos de Seagate de 8 y 16 terabytes tuvieron periodos enteros con 0 fallos. Y el nuevo de 26 terabytes de WD tuvo apenas 0.33% de fallos. Sin embargo, el reporte revela un límite innegable. El famoso muro de los 7 años. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Las métricas exponen que no importa qué tecnología de punta uses. Al llegar a la marca de las 60,000 horas de encendido continuo, el metal cede. Se rinde. La degradación del rodamiento y la fatiga del motor principal se aceleran dramáticamente. A los 7 años, las tasas de fallo mecánico se disparan, exigiendo copias de seguridad obligatorias. Y esto cierra el círculo económico con la crisis de precios del principio. Totalmente.
con los precios un 46% más caros. Si tu servidor choca contra ese muro de los 7 años, comprar hardware nuevo para reconstruir la información es carísimo hoy en día. Duele en el bolsillo. Tanto que para muchas empresas es más barato pagar por servicios forenses de recuperación de datos, como los laboratorios de Southbit, en lugar de reemplazar todo un arreglo de discos. Es una locura cómo la economía del almacenamiento cambió las reglas del juego. Sintetizando todo este panorama bélico de ingeniería, A ver, si la prioridad es capacidad bruta en un gabinete saturado, el láser Hammer de Seagate gana por fuerza. Pero si la prioridad es seguridad contra cortes eléctricos en bases de datos vitales, la arquitectura Armor Cage de Western Digital no tiene igual. el consenso claro es que el hambre de datos de la IA garantiza que estos bloques giratorios seguirán siendo la bóveda de la historia humana. Ya tienen mapas trazados para discos de 50 terabytes en 2027 y hasta 100 terabytes para 2030. Pero, y esto es un pensamiento provocador que ronda los foros técnicos. Dime. Si estamos usando láseres cuánticos a 450 grados, vidrios especiales y campos electromagnéticos solo para rascar unos terabytes extra, es evidente que la física magnética está llegando a un límite que no se puede evadir. ¿El final del camino? Exacto. Cuando crucemos la barrera de los 100 terabytes, el disco duro de metal tradicional morirá por fin. Para almacenar los exabytes infinitos de la IA del futuro, la humanidad tendrá que abandonar el metal y mirar hacia la biología y la química. ¿Cómo qué? Almacenamiento holográfico en cristales de cuarzo o incluso codificar petabytes de datos directamente en cadenas moleculares de ADN artificial. Es poético considerar que el remedio para apaciguar el hambre de las máquinas termine estando en la misma arquitectura biológica que dio origen a sus creadores. Totalmente. Al escuchar el sutil zumbido de un disco mecánico girando dentro de un gabinete olvidado, vale la pena recordar que estamos presenciando el cenit de un formato legendario, extrayendo el último átomo posible de rendimiento de la física clásica antes del gran salto evolutivo. Muchas gracias por habernos prestado su atención en este análisis profundo. Nos encontramos en la próxima exploración.